Hola, ¿qué tal? Estamos en Bazar, el podcast de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Yo soy Gisela Aro y les saludo donde quiera que ustedes estén. Hoy tengo el gusto, el grato placer de recibir a Emilia Endara, alumni de la USFQ. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi Gisa, los tiempos que te veo. Gracias por la invitación y qué chévere este espacio para conversar. Buenísimo que estés aquí. Emilia es alumni de la promoción 2012, periodista, y ahora es directora de noticias en Ecuavisa, ¿no? El noticiero de la mañana. Sí, el noticiero de la comunidad de Quito. Cuéntame, Emi, ¿cómo ha sido esta travesía? Para mí es un gusto verte luego de tantos años. Sí. De verte en aula, de verte una alumna súper atenta, súper pendiente de las tareas, de los deberes, súper entregada, y ahora verte en una posición ya de mando. ¿Cómo ha sido este camino contigo? Bueno, no vamos a decir los años, van a sacar cálculos. Pero, la carrera es periodismo multimedios. No sé si ahora se llama igual, pero en ese entonces recién comenzábamos a ver el tema del internet. Recién veíamos del tema. Por allá en el medioevo. Sí. Pero fueron herramientas muy importantes porque salimos conociendo cómo hacer la radio, cómo hacer la televisión, cómo hacer la prensa y también todo lo que tiene que ver con internet. Entonces te dieron herramientas como para conocer cómo manejarte en diferentes ámbitos, ¿no? Esa es una de las cosas chéveres de la universidad, digo yo, ¿no? Somos multitasking. Nos movemos en impresos, como en radio, como en televisión. Sí tenemos este alcance de varios medios. Es una de las destrezas que te da la universidad. ¿Te sirvió? Sí, como vas aprendiendo también el currículum, ¿no? Que te presenta primero la prensa. Entonces, la primera vez como que trabajé en prensa, de ahí en radio, trabajé en radio. Y de ahí casi para graduarnos fue televisión y me quedé en televisión. Y la verdad que comenzó ahí como mi carrera, porque igual siempre trabajé desde los 18 años que empecé a trabajar en el periodismo, a estudiar, perdón, en el periodismo. Empecé a trabajar ya en la prensa, como que nunca tuve veranos, todos los veranos me puse a trabajar y creo que eso fue súper bueno porque ya empezabas a tener como contactos y conocer el medio y no fue tan difícil como que salir, graduarte y salir al mundo real, entre comillas. Entonces, de ahí en la radio también trabajé en Sonorama en esa época, qué chévere, también fue una experiencia muy bonita. Y de ahí ya en televisión, me acuerdo que igual, en una clase contigo, y no le vayan a pedir el mismo favor a la Gise, pero yo justo me preguntaba, ¿qué quieres hacer? Porque estábamos en ese medio como que estrés, y ahora qué va a pasar, ¿no? Y en esa época a mí me encanta la investigación hasta el día de hoy. Y uno de los programas que más sonaba en esa época y como que todos querían estar y como que era la inspiración en ese momento era 30 Plus con Janet Nostroza. Y yo te dije, chuta, yo quisiera trabajar ahí. Me dije, ya, ok. Y como si nada, yo le llamo ahorita. Y así a la semana siguiente tuve la entrevista de trabajo y empecé a trabajar ahí en la televisión. Entonces ahí fue muy, muy linda la experiencia y de ahí fui escalando porque, sin querer, queriendo, terminé produciendo más que en el periodismo per se, que eso hice, digamos, reportería, ¿no? Claro. Reportería lo hice más en la universidad. O sea, ahí empecé como que a hacer pasantías de reportería. Y era chévere porque cogíamos la cámara de la universidad y nos íbamos de viaje. Y me acuerdo que en esa época creamos un grupo que era Caminantes Sin Fronteras, con el grupo de las chicas y con el Eric Samson. Ya. Y nos fuimos de viaje y era como, ¿a dónde quieren viajar? Y nos íbamos al oriente, nos íbamos a la frontera, nos fuimos hasta Perú. Y fue súper chévere, como que ahí fue la herramienta como del periodismo en sí, de la investigación, de la producción, de grabar. Yo quería ser camarógrafa. O sea, mira eso tú. yo quería hacer, sí. ¿Ya? Y siempre que había grabaciones yo era la camarógrafa y me encantaba. Pero en el mundo real es complicado esas áreas para las mujeres, ¿no? Más te buscan para otros perfiles, digamos. Para otros perfiles. Oye, pero ahí has topado un punto súper importante que es el de patear calle. El periodista tiene que patear calle, no existe el periodista de escritorio. Sí. Habrá funciones donde sí, básicamente, mientras más vas ascendiendo, empiezas a coordinar y menos a salir. Pero el punto que topas de patear calle es bien importante porque este es un oficio de conocer gente, de estar con la gente, de sentir el dolor, sentir la alegría, sentir la frustración de la gente. Entonces,
Dentro de tu posición ahora en Ecuavisa, que estás en este momento, ¿cómo te ha cambiado la vida este tema de ya no estar tanto en calle? Si bien es cierto, no has hecho tantísima reportería, pero ahora ya a dirigir a personas, a coordinar el trabajo de estas personas que luego tú también terminas formando. Porque lo lindo del puesto directivo es que uno también termina formando. Es muy linda la experiencia y fue un reto. Porque entré a Ecuavisa siendo productora de contenido de los noticieros de la mañana, donde sigo trabajando ahora dirigiendo. Y fue con la expertise que ya tenía, porque antes de entrar ahí formé parte de una productora donde hacía todo, archivo, grababa, editaba, todo. Barrías, limpiabas, casi, todo. Casi. Entonces ya era como que más fácil. Entonces entré a trabajar de una, como que ¿cuántos equipos tengo? Fue la primera pregunta que tuve y fue como que dijo, sí, tengo, ya, ok. Entonces empecé como que a producir y para mí producir un documental, que era lo que estaba acostumbrada a hacer, era mucho más difícil y no quiero minimizar, pero las noticias son más cortas, es más complejo y más rápido. Entonces para mí fue más fácil ir a las noticias porque dije, esto es más corto, o sea, no es tanta producción que un documental. Entonces, ahí entré siendo productora y de ahí pasaron unos 5 años y ya fui directora de noticias. ¿Tu espacio de Mundo de Mascotas dónde fue? Bueno. Yo madrugaba a ver Mundo de Mascotas solo para verte ahí. Fue bonito porque tuve la oportunidad de hacer varias cosas en el canal, ¿no? Fui productora de contenido, fui asistente de producción de Félix Narváez. Aprendí muchísimo. De ahí no solamente producías, ya le cogí como que la movida y dijeron, bueno, haz reportería. Y empecé a hacer, dije, bueno, un nicho que todo el mundo le gusta y a mí me encanta, que son los animales. Entonces ahí nació Mundo de Mascotas, que duró 7 años. Sí. Al aire y era un lindo espacio, la gente creía que solo hacía eso, pero no. Producía todo el noticiero y era bastante demandante porque yo trabajaba de domingo a jueves y yo usaba los viernes, que eran mis días libres, para producir Mundo de Mascotas y salir al aire, entonces sí era como sacrificado. Pero de ahí ya se dio la oportunidad de crecer en el plano directivo y bueno, hice algunas otras cosas. Tuve un segmento de desaparecidos que se llamaba ¿Dónde está?, que también fue lindo porque a mí me encanta la investigación. Entonces se dio ese espacio. De ahí llegó la pandemia, como que los proyectos pararon, pero ahí creció otra oportunidad en cambio de presentar noticias y de ser corresponsal internacional. Entonces, porque en la pandemia nunca dejamos de trabajar. Ahí es cuando más se trabajó, de hecho. Cuando más se trabajó y especialmente los que vivíamos solos y solteros éramos los que teníamos que trabajar. Los que ponían el hombro, claro. Sí. Entonces, ahí se dio la oportunidad de hacer esta parte tan linda que es de ser corresponsal, que en el fondo es lo que también admirábamos mucho de Eric, que es corresponsal internacional y nosotros aprendimos mucho de él, de estar en todas y como que informar y conocer en distintos idiomas y creo que ese también fue un plus, tener un idioma adicional y hasta el día de hoy hago corresponsalías internacionales cuando la noticia lo merita, como dice. Hermoso, qué chévere. Oye, y dentro de este crecimiento que has tenido y ya la experiencia que uno va cogiendo, ¿no es cierto? A veces los chicos dicen, no se puede hacer tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo se logra? ¿Con qué organización? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo logras hacer tanto? ¿Cómo puedes balancear tu trabajo, que nuestro trabajo es como el de un médico 24/7, con la vida personal? Que sí se puede. Yo digo que sí se puede, pero ahora tú me vas a dar el testimonio. ¿Se puede, Emi? Al principio es difícil porque sí dedicas mucho a tu carrera, porque estás en crecimiento. Cuando ya empecé a dirigir, claro, fue un nuevo reto, porque eso te decía, fue un reto porque yo soy la menor del grupo. Mira. Sí, o sea, mi equipo son todos mayores y tienen años en Ecuavisa, tienen 20 años y más. Entonces sí fue un reto de que esta chiquilla venga aquí a decir que... Totalmente, que los jóvenes estemos, me incluyo. Cómo organizar, pero fue lindo porque realmente mi equipo es muy lindo, es maravilloso y yo aprendo mucho de ellos. Y realmente se dio y fluyeron las cosas. Y ya cuando ya llegas a un punto en que ya el bote va con tranquilidad, tú puedes ya un poco dedicarte más a ti. Y bueno, porque también llega un punto en tu vida que pones en una balanza, ¿no? O sea, ya creo que cumpliste bastante con tu carrera. Y eso es importante, poner límites a uno mismo, porque a veces uno sí entrega mucho a su carrera, que es muy lindo, pero también hay la parte personal que es muy importante. Y creo que es más importante. Emi, cuéntame, dentro de estos años ya de experiencia como periodista, buscando historias,
¿Cuál ha sido esa historia que te ha llegado, que te ha impactado, que tienes en la recordación todo el tiempo? Son varias anécdotas, pero creo que en la época que asistía a Félix Narváez en su segmento El Noticiero fue muy bonito porque conocimos a muchos personajes que en su momento también estudiamos en la universidad y que para mí fue un honor compartir un poco más en la intimidad, en el sentido de ir a su casa y todo. Fue la historia de los Restrepo, ¿no? Conocer a Pedro Restrepo en su casa, ver las habitaciones donde estaban las cosas de sus hijos. Impactante, ¿no? Sí, además sentir ese dolor, porque en esa casa sí se siente un dolor, un vacío. Y estar ahí de primera mano con esa historia, compartir tal vez momentos que no se pudo conocer en algún otro momento. Y claro, estar ahí con ellos conversando, tomando algo, y nunca hubiese pensado estar ahí, tal vez. El periodismo te lleva a lugares que uno no piensa y conoces personas que jamás tampoco imaginaste. Sí, así es. Y te puede llevar a fronteras que no conoces. Otra anécdota fue cuando me llamaron de la BBC en Inglaterra. Me llamaron para una entrevista acerca del narcotráfico, porque es un tema que realmente me apasiona, que lo manejé por algún tiempo. Y cuando me llamaron para una entrevista en vivo con la BBC de Londres fue algo inesperado y bien bonito también. Emilia, qué lindo. Yo me quedo con eso de saber que uno tiene edades para entregar toda la carrera, crecer en la profesión, saber que se puede hacer mucho, pero que también somos seres humanos que merecemos el espacio para crecer y desarrollar internamente. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido Emilia Endara, directora de noticias de Ecuavisa, y yo me despido desde donde quiera que nos escuchen. Este fue el Bazar de la carrera de periodismo de la USFQ. Esta es una producción de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito.